Shalom, mi nombre es Talía, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Jóvenes Peregrinando, esta vez titulado ¿Qué es el amor según las Escrituras? Y bueno, vamos a estar analizando este concepto de amor, pues en las Escrituras lo encontramos en reiteradas ocasiones, y yo me basé en el análisis del capítulo 5 de la carta a los Efesios, los versículos 1 y 2, donde Shaul habla de esa necesidad que tenemos como creyentes de andar en amor. Dice así: sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andar en amor como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Elohim para olor fragante. Y bueno, partiendo de este versículo ya podemos, digamos que conformar el concepto de qué es el amor, porque Shaul nos pone al Mesías como ese punto de referencia, y tomando al Mesías como ejemplo, vemos en él obediencia, integridad, entrega al Eterno, vemos bondad, justicia, pero también vemos disciplina, vemos fortaleza, determinación. Todo esto implica el amor, porque si el Mesías es nuestro ejemplo y él anduvo en amor, es decir, el amor tiene que ver con la aplicación de la instrucción del Eterno, pues así anduvo el Mesías, y también en las cartas nos los dice que en eso consiste el verdadero amor. Pero bueno, antes de analizar este concepto según las Escrituras, quisiera que viéramos el concepto que se tiene en el mundo y también en las diferentes religiones, para nosotros de ahí poder contrastar lo que el Eterno nos ordena según su instrucción y lo que vemos que hace la humanidad con este concepto de amor. Y bueno, desde el punto de vista humano, se tiene como concepto de amor que es un sentimiento intenso del hombre como especie, que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. También dice que es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da alegría para convivir y comunicarnos y crear. Y bueno, este es el concepto según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde vemos que se tiene el amor como un sentimiento intenso y que se relaciona siempre con otra persona. Podemos ver que del todo este concepto no es erróneo, porque no dice algo negativo, pero sí vemos que es un concepto que está incompleto, porque dejan el amor como algo meramente sentimental, que tiene que ver con una emoción, digamos, agradable o bonita hacia otra persona, una emoción intensa, pero no nos como detallan más allá de ese sentimentalismo, no nos detallan en qué consiste como tal, cómo se pone en práctica este amor. También buscando el concepto de amor verdadero según el mundo, se dice que el amor verdadero es una emoción que aparece cuando estás rodeado de personas con las que puedes compartir tus intimidades, porque con ellas no te sientes juzgado, sabes que te apoyan, te ayudan y te cuidan, y con ellas no tienes que disimular ni fingir. Vemos nuevamente que nos hablan de que ese amor verdadero, de que como ese sentimiento está relacionado con una emoción solamente, y que tiene que ver con algo bonito, donde no te sientes juzgado, donde te sientes aceptado en totalidad, donde nadie te dice no, estás mal en este aspecto o tienes que mejorar. No vemos esa exhortación, al contrario, dice que solo tiene que ver con apoyo, con ayuda, con cuidado, con no sentirse juzgado. Por otro lado, se dice que es un sentimiento profundo y complejo que se experimenta hacia otra persona, uno mismo o algo que nos apasiona. Además, el amor implica una conexión emocional, física y espiritual que nos hace sentir felices, plenos y realizados. Y bueno, aunque el componente del amor en sí
tiene que ver con un aspecto emocional o sentimental que se experimenta ya sea hacia otra persona, en el aspecto quizás familiar, también en el aspecto de la unión, también en el aspecto de la amistad. El amor se puede expresar en muchos aspectos y áreas. Siempre lo limitan a esta parte de sentimiento profundo, de emociones agradables, de emociones fuertes que sientes dentro, o de acciones que se pueden considerar bonitas según nuestros razonamientos humanos, pero que no van más allá, que no hay una demostración con hechos que vayan acorde a lo que el Eterno ordena. Siempre vemos esa interpretación desde el punto de vista humano, desde el sentimiento, la emoción, pero no desde la acción, el razonamiento y sobre todo desde la emuná. Y bueno, estaba investigando sobre eso y preguntaba cómo ve el mundo el amor, cómo lo demuestra, hablando de este tema de las acciones. Y bueno, dice que se le puede demostrar el amor a alguien dedicándole un día completo, cantándole una canción, siendo amable, dulce y cariñoso, comprar entradas para algún lugar, ya sea un cine, un teatro, escribiéndole una carta diciéndole te quiero, o encargándose ese día del cuidado de las tareas domésticas, diciéndole lo lindo o linda que es esa persona, tratar de exaltar todo lo que esa persona haga, o cocinarle a esa persona, comprarle un libro de su autor favorito, regalarle una planta o flores, dándole un abrazo, tratar de escucharle, especialmente si no está pasando un buen momento, etcétera. Y podemos decir que estas son acciones buenas que no tienen desde un punto de vista bíblico nada de malo, ni nada en la escritura que se diga que es contrario. Bueno, la parte de conciertos y música del mundo sí, porque sabemos que no tenemos que ver con eso como creyentes, que nuestros oídos, lo que escuchamos como música debe estar consagrado a nuestro Creador. Pero estas otras acciones de tener detalles con la otra persona, de dedicarle tiempo, ya sea en una amistad también, de conversar, o darle un abrazo, o hacerle quizás un postre, etcétera, son acciones bonitas, que están bien, que demuestran que se tiene un afecto hacia la otra persona, que le tenemos ese amor. Pero en la escritura vemos que el amor no queda ahí, que el amor va más allá de una acción bonita, sino que tiene que ver con hechos que vayan acorde a la voluntad del Eterno, a lo que está en su instrucción, porque ese es el verdadero amor, el que se demuestra por medio de la obediencia y servicio al Creador, porque así no solo amamos al Eterno, sino también que podemos amar a nuestro prójimo y actuar con esa bondad y esa justicia que se requiere. Y bueno, pasando al punto de las religiones, cada una tiene un concepto de amor. Sabemos que la religión como tal es como la inspiración que toma el ser humano para acercarse a lo que se llama un ser superior o Dios, pero que cada grupo lo hace de una manera diferente. Se guían por diferentes preceptos o líderes, etc. Y bueno, voy a citar algunos conceptos según las religiones acerca del amor. Por ejemplo, en el budismo, ellos toman el concepto de Buda para hablar del amor y se dice que es uno de los caminos hacia la plena liberación espiritual, y que los 4 tipos de amor que fomenta la doctrina budista son la bondad amorosa, la compasión, la alegría apreciativa y la ecuanimidad. Bueno, vemos aquí que todo tiene que ver con sentimientos positivos y así definen el amor. En el cristianismo, ellos sabemos que se basan en lo que se llama el Nuevo Testamento, porque según el apóstol Pablo dice que el amor
es la mayor virtud divina en comparación con la fe y la esperanza. Entonces se toma el amor desde el punto de vista también emocional, donde se entiende la importancia del amor a lo que se le llama a Dios y al prójimo, pero tienen en cuenta este amor de una manera sentimental, es decir, de hacer acciones bonitas, de, por ejemplo, si llega a algún lugar, algún hermano quizás mayor a la congregación donde están reunidos, pues cederle un asiento, ya eso es amar al hermano, o decirle te amo, pero no van más allá, no van más allá en lo que se refiere a la instrucción del Eterno, sino que se queda solo en lo sentimental o emocional. En el hinduismo, el amor es un sacramento. Uno renuncia al egoísmo en el amor sin esperar nada a cambio. Además, el amor familiar, el amor conyugal y otras formas seculares de amor están subordinadas al amor divino o amor emocional de Dios. Y bueno, este es el concepto según el hinduismo. También en el Islam, según el Corán, el amor solo pertenece a las cosas preciosas y valiosas en la medida en que lo son. El amor tiene que ser iluminado. Un amor sagrado es el amor que es realista y perspicaz. En otras palabras, debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Ningún otro amor puede anular el amor de Dios. Dios debe ser el objeto más elevado y principal del amor. Y bueno, sabemos que en el Islam se tiene esta devoción hacia Alá, que es lo que llaman Dios, pero que ellos no se guían por las escrituras solamente, sino que tienen su interpretación, que es el Corán, el libro sagrado, y bueno, ahí tienen plasmadas lo que le llaman las revelaciones de su profeta, que se conoce coloquialmente como Mahoma, aunque su nombre es Muhammad, si no me equivoco. Y bueno, ellos se basan ahí para expresar ese amor hacia todo lo demás. También en el judaísmo tienen la Torá, donde dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la bondad es una parte importante del judaísmo. Y la palabra mitzvah, significa hacer cualquier buena acción. En las 10 frases dicen que hay que amar a Elohim por encima de todo, y el judaísmo reconoce el carácter sagrado de la vida, dando mucha importancia a su conservación. Y bueno, vemos aquí que en el judaísmo en general se basa mucho en la Torá como norma de vida para poder expresar el amor por medio de los mandamientos al Eterno. Pero sabemos que por su parte no toman en cuenta al Mesías, no lo tienen como ese redentor enviado, como ese modelo y patrón a seguir, que es quien nos enseña cómo interpretar la Torá de manera correcta y cómo poner en práctica ese servicio al Eterno en Rúa y en verdad. Y para terminar, en la fe Bahá'í, que es otra religión, el amor a Elohim se considera el origen del amor de toda la creación. En toda la creación, a través de este amor, el ser humano es dotado de existencia física hasta que por medio del hálito, del aliento santo, este mismo amor recibe vida eterna y se convierte en la imagen del Elohim viviente. El amor de los seres humanos por Elohim es el origen de toda filantropía, es decir, de estas acciones de darse de acá o ayuda al necesitado. Este amor es la causa que los corazones de los seres humanos reflejan los rayos del sol de la realidad. Y bueno, vemos que según las religiones hay diferentes conceptos sobre qué es el amor. En la mayoría se relaciona con estas emociones o sentimientos positivos, con esa bondad, esa compasión hacia el prójimo, con todo lo que es bueno. Pero vemos que no tienen en cuenta este componente tan importante que es la instrucción del Eterno y también las palabras del Mesías. Ahí está la verdad y es como esa guía
para que nosotros podamos saber cómo expresar ese verdadero amor tanto hacia el Padre como también hacia nuestro prójimo. Y bueno, ya yéndonos a la escritura, nos encontramos con que la palabra amor no es una palabra única, como digamos en el idioma español, que amor es una sola palabra y para todas las expresiones donde la vayamos a utilizar, siempre usamos esta palabra amor. Pero en la escritura, amor tiene diferentes palabras con también diferentes significados. Y esta es la primera, digamos, la primera sorpresa que nos podemos llevar, que no es una única palabra, sino que hay varias palabras que definen lo que es amor. Por ejemplo, está la palabra ahab, que está referenciada en el Hebreo 157, que dice que es tener afecto sexual o de otro tipo por otra persona. También dice que significa amar, amigo, deleitar, enamorado, enamorar, gustar y querer. Y esta palabra, ahab, la vemos, por ejemplo, en el caso de Yitzhak y Rebeca, o Rivka, que dice la escritura que Yitzhak amó a Rivka. Y este tiene que ver con ese afecto más íntimo dentro de la pareja, donde él se deleitaba en ella, tenía esa, como digamos, ese afecto más allá de lo que tiene que ver con una amistad, sino que es más íntimo, como de enamorar, de gustar, de querer. También se menciona en el caso de Jacob y Rachel, donde dice que Jacob amó a Rachel y habla de ese afecto íntimo. También está la palabra ahabá, que nos habla de amar, amistad, amor. Y también se menciona en diferentes versos de las escrituras, como en los salmos, etc. También está la palabra man, que es el hebreo 4616, que dice que es propiamente atender, propósito, a cuenta de, como motivo u objetivo, teológicamente a fin de, a causa de, por amor de, por qué. Y esto nos habla de esa intención o esa consideración con un propósito, que tiene que ver mucho con esa consideración que el Eterno ha tenido hacia la humanidad. En este caso lo tomé de cuando se dice que el Eterno hacía las cosas por amor a David, su siervo, y habla de ese por propósito de, o por consideración de, o por motivo de. Y también está la palabra hashat, que es el hebreo 2836, perdón si no lo menciono del todo bien, que habla de agarrarse, unir, amar, deleitarse en, agradar, amor, apegarse, querer, etc. Y ya yéndonos al Brit Hadashah, vemos que está el griego 26, que es la palabra ágape, que habla de amor, afecto, benevolencia, etc. Y bueno, teniendo todos estos conceptos que vemos en la escritura, podemos ver que el amor no solo tiene que ver con un afecto agradable, con un afecto íntimo, con emociones y sentimientos bonitos, que sí lo implica, también con una amistad, con ese cariño, con esa disposición a hacer lo bueno por otra persona, pero también tiene que ver con una consideración, con un propósito, con una acción, que no queda en solo sentir y buscar hacer cosas buenas, sino que lleva un accionar acorde a la instrucción del Creador. Por eso vemos que el amor no tiene que ver
como se dice en el mundo, simplemente con un sentimiento, como lo expresan quizás en los noviazgos, o dando flores, o dando quizás chocolates, o también en las religiones se van a otro extremo, como que amar es aguantar todo, porque dice que el amor todo lo soporta y ya toman como que hay que soportar lo que sea porque eso es amor, o que el amor siempre es sufrir y aguantar. Realmente no hay que irse a ningún extremo, ni todo sentimental, ni todo extremista donde lo aguanto todo, porque eso es el amor. Y esto de que hay que como aguantar todo o soportar todo, lo descontextualizan de Primera de Corintios 13, donde Shaul habla de que el amor es sufrido, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, no se regocija en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero para tomar en cuenta este versículo acerca del amor, tenemos que irnos al contexto de esta carta a los Corintios, porque en ese momento Shaul les estaba, digamos, llamando la atención y exhortando, porque habían conflictos entre ellos, porque no se ponían de acuerdo, y ya que eran hermanos en la fe, que eran una familia dentro del cuerpo del Mesías, pues tenían que comportarse de una manera de vida, procurando el bien los unos por los otros, haciendo cosas benignas, de bondad, de no tener jactancia, de no envanecerse. Es en ese contexto, pero no podemos tampoco extrapolarlo a todas las situaciones de la vida, donde pase lo que pase, vamos a soportar lo que sea, porque Shaul mismo dice que a paz el Eterno nos llamó, y que si hay algo que puede traer contienda o puede desviarnos de la fe, incluso dentro de una pareja, pues nosotros debemos alejarnos, pues primero está la obediencia al Eterno. Y bueno, es a eso a lo que se refieren estos versículos, y habla sobre todo de la importancia de considerarse unos a otros, de no dirigirse de una manera egoísta. Y esto sí tiene que ver con esa expresión del amor, el no ser egoísta. Y lo vemos en el ejemplo de nuestro propio Creador, cuando en Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Elohim al mundo, es decir, que tuvo esa consideración, porque no fue solo algo sentimental, sino que lo llevó a la acción, que dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos aquí en el propio ejemplo del Padre cómo es el amor. El amor es considerado y tiene consigo el dar, el poner por obra, el accionar, porque el Eterno se desprende de su Hijo, de su Hijo, de que fue emanado por Él, que se puede decir que era lo más preciado para Él, por darlo a la humanidad con un propósito de traer salvación. Ahí vemos esa muestra de consideración por parte de nuestro Creador. También en Romanos 5:8 dice, pero Elohim demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Y vemos que el Eterno se desprende, suelta, es decir, desde un punto de vista terrenal podemos decir que murió a sí mismo, a sus propios deseos, a lo que quizás él podía anhelar, por hacer algo mayor, por cumplir un propósito mayor, que es darle esa salvación, esa oportunidad a la humanidad de ser redimida, y esto por medio de su Hijo. Y vemos que en eso consiste el amor, el no ser egoísta,
en morir uno mismo por un propósito mayor, por darle al otro, tanto en el aspecto de la unión, que es algo terrenal, pero sobre todo en el aspecto de nuestra fe, que es lo más trascendental en nuestra vida, que tiene que ver por morir a nosotros mismos para cumplir la voluntad del Creador, porque hay un propósito mayor que es la salvación de nuestras almas. También en Primera de Juan 4:10 dice: en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Elohim nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Elohim nadie jamás lo vio, pero si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Y bueno, ¿cómo nos podemos amar unos a otros? Y bueno, lo dice también en esta carta de Juan, que en eso consiste el amor, en poner en práctica los mandamientos del Eterno. Que todo el que ama al Eterno no practique el pecado, que todo el que ama al Eterno anda en luz, imitando a su Hijo Yeshua, poniendo por obra su voluntad. Y en eso consiste el amor. Ese es el verdadero, digamos, concepto que nos muestra la Escritura, que no se trata solo de un afecto bonito, sino que se trata de acciones que vayan acorde a la voluntad del Eterno. Y también entendemos que el amor el Padre también lo expresa por medio del rigor, por medio de la disciplina, porque dice que el Padre corrige a todo el que toma por hijo y lo corrige por amor, por consideración, porque no quiere que la humanidad se pierda. Así como vemos en el ejemplo de Adán y Java, que cuando los expulsa del huerto, de esa manera también les estaba mostrando ese amor y esa consideración al no dejarlos permanentemente ahí para que estuvieran toda una eternidad en ese estado caído, sino que les muestra esa consideración al permitirles sufrir la disciplina, pero también dándoles una esperanza de redención por medio de Yeshua. Y vemos eso, que el amor no es solo algo bonito, que sí está implícito y que nosotros debemos tener bondad, justicia, mansedumbre, benignidad hacia nuestro prójimo, como nos lo enseña la Escritura y la Torá misma nos los muestra, pero también habla de esa exhortación, de esa disciplina, de esa consagración para hacer la voluntad del Eterno, de ese morir y negarnos a nosotros mismos, de dejar a un lado el ego para servir al Creador, de no pensar solo en nuestro propio bien, sino también en el de nuestro prójimo, y bendecir la vida de nuestro prójimo a través de la obediencia a los mandamientos del Eterno. Porque cuando nosotros actuamos en justicia, estamos amando a nuestro prójimo. Cuando no mentimos, estamos amando. Cuando no robamos, cuando no somos hipócritas, estamos también amando de esa manera. Porque en eso consiste el amor, en imitar a Yeshua, en poner en práctica la instrucción del Eterno. En sí tener esa bondad, pero en sí también tener ese rigor y esa disciplina primeramente para con nosotros, de decir no voy a ceder al pecado, de forzarnos, de decir voy a morir a mi carnalidad para servir al Eterno. Y esto es algo que en el sistema religioso se llega mucho a sacar de contexto, porque aunque la Escritura nos dice que el Todopoderoso es amor, es consideración, es benignidad, también el Todopoderoso es rigor, como dice también que es fuego consumidor. Entonces, apegados al concepto de que Elohim es amor, no podemos tomarlo para un libertinaje, para creer que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a permanecer en ese amor del Eterno, porque Él es amor y no se cansa. Y no, sabemos que ese amor también tiene que ver con una disciplina, con una actitud correcta delante de Él, porque si Él dio a su Hijo, se desprendió de lo más preciado
cuánto más nosotros al recibir ese favor debemos actuar en concordancia a eso, siendo obedientes, siendo servidores fieles, siendo imitadores del Mesías, limpiando diariamente nuestras vestiduras para poder alcanzar esa promesa de vida eterna. Y bueno, esta era la reflexión que quería compartir a cómo nosotros debemos ver el amor según las Escrituras, no irnos al extremo de todo sentimentalismo, ni tampoco al extremo de que todo es permitido porque Elohim es amor y que solo consiste en dar abrazos y decir palabras bonitas, ni tampoco al extremo de soportarlo todo porque el amor es sufrido y todo lo soporta. No, vemos que aquí hay un orden, vemos que dentro de la Escritura hay un equilibrio porque el Eterno muestra bondad, muestra favor, tiene compasión, es justo, pero también cuando tiene que ser riguroso lo es, cuando tiene que disciplinar, disciplina, y ese es el amor, esa, como decir, coherencia en todas las áreas, donde guardas la instrucción del Eterno, donde si sabes que te equivocas, tienes que pedir perdón y morir a ti mismo para obedecer al Creador, donde si sabes que tu prójimo no está haciendo bien, se lo tienes que decir y le tienes que exhortar. No es no juzgar y permitir todo, no. Vemos que el amor es realmente ayudar al prójimo, pero ayudarlo de una manera sabia, dirigiendo su vida de regreso al Padre, ayudándole a corregir aquellos aspectos que quizás no tiene alineados a la voluntad del Eterno, y también aplicarnos eso a nosotros mismos, porque nosotros también nos amamos a nosotros cuando guardamos los mandamientos del Padre, cuando cuidamos nuestra salud de acuerdo a la dieta bíblica que Él nos dejó, cuando cuidamos de poner por obra cada una de sus instrucciones y esperamos con paciencia y perseverancia el regreso del Mesías. Y bueno, eso era todo sobre esta reflexión acerca de este concepto de amor o consideración que vemos en la Escritura. Para ampliar sobre este tema les recomiendo el audio titulado Sus formas de amar, que lo encuentran en el canal de Cielos Nuevos, igual en la página web de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, en Estudios Generales. Hay uno de los estudios que se titula Sus formas de amar, que se los recomiendo mucho porque está este tema mucho más ampliado y bueno, se puede detallar aún más. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver este video. Espero les sea de bendición y si gustan nos pueden regalar un like y compartirlo. Shalom.